Gustavo Roncancio Villamil. El doctor Gustavo es médico egresado de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá. Finalizó su entrenamiento en medicina interna en la misma institución en el 2004. Posteriormente, obtuvo el título de especialista en enfermedades infecciosas en la Universidad de Antioquia en 2009. Actualmente se desempeña como médico internista e infectólogo en la clínica Cardiovid en Medellín y es profesor de pregrado en la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín y profesor de posgrado de enfermedades infecciosas de la misma universidad. Es docente adscrito al posgrado de Medicina Interna de la Universidad CES y profesor de cátedra en la Escuela de Microbiología de la Universidad de Antioquia, donde es investigador asociado al Grupo Microba, Grupo de Investigación en Microbiología Básica y Aplicada, en la línea EPIMOL, Epidemiología Molecular, y es profesor de la diplomatura en resistencia antimicrobiana de la Universidad de Antioquia. Dará inicio con su charla Esquemas de vacunación utilizadas en el mundo, cobertura o efectividad. Bienvenido, doctor Gustavo. Quiero por favor pedir que se proyecte mi presentación. Les agradezco mucho por la invitación. Vamos a ver si podemos resolver esta encomienda que nos dan desde la organización del Congreso. Esta es mi declaración de conflicto. No recibo remuneración por esta actividad. Hago parte del grupo de vacunas del Consenso Colombiano de COVID-19, donde participo sin ninguna remuneración. Y advierto que en esta charla hablaré de vacunas por su laboratorio productor, considerando que así es más fácil reconocerlo. En algunos contextos no hay mucha evidencia y daré algunas opiniones personales. Y agradezco mucho a todos los compañeros del Consenso y a todos los colegas residentes, estudiantes, amigos y familiares que nos han ayudado con sus conceptos a formar esta charla. Entonces nos dicen básicamente cobertura o efectividad. Pues bien, lo que vemos tradicionalmente es que para disminuir una infección a través de vacunas, pues necesitamos las dos cosas, es un producto. Pero ¿cuál es el lío que tenemos? Pues que como tal, esto es algo nuevo, muy criticado, y aquí quiero llamar la atención sobre lo que debemos hacer y lo que se preconiza en relación con la toma de decisiones basadas en pruebas o en evidencia, en donde básicamente al hacer una aplicación de este muy buen esquema mexicano, creo que con vacunas nosotros debemos tener, además de esos dos triángulos, uno de un verdadero valor ético y otro de un verdadero valor, digamos, profesional o de evidencia, un punto muy importante y es la equidad, el acceso e incluso la legislación que podemos tener en la relación pacientes, médico e industria, y por otra parte, lo que tenemos que ver con salud pública al evaluar beneficios, riesgos y costos. Puede que no tengamos mucha experiencia clínica en este tipo de vacunas, llevamos menos de un año, pero sí tenemos experiencia clínica con otras vacunas y sabemos de inmunología vacunal. Y de ahí que probablemente no estamos en cero y debemos aplicar esos conceptos, más que para hablar de medicina basada en la evidencia, para hablar de una atención sanitaria basada justamente en evidencia o en pruebas. Y ante esto, el primer concepto que a veces hay que recalcar es claramente qué es eficacia y qué es efectividad. Eficacia lo vemos en ensayos clínicos bajo condiciones controladas, eso fue lo que nos reportaron los estudios, pero la efectividad va más allá y nos habla de la vida real, lo que podemos ver en estudios observacionales o de cohortes o de estudios postmercadeo. Y esto es de lo que más vamos a hablar en este momento. De eficiencia habrá que hablar en algún momento dado y es, bueno, qué tan rentables son las medidas obtenidas y si se obtuvo un máximo beneficio con los recursos disponibles. Por ahora, entonces, en esa encomienda que nos dan de cobertura versus efectividad, hablemos primero de cobertura. Y aquí, pues, yo aludo a esta frase de que no todo es plata en la vida. Ustedes ven la estadística americana, se compraron más millones de dosis de las que ellos podían incluso llegar a vacunar y muchas personas no se vacunaron y no se han vacunado. Y ahora tenemos algo de problemas en Norteamérica con variable Delta. ¿Qué es lo que sabemos a la hora de hablar de cobertura vacunal? Pues que no es solo tener las vacunas, es muy importante además tener otras condiciones adicionales. Y el primero y más importante, convencer a la población de que debe vacunarse. Necesitamos crear una actitud y una cultura y que el entorno social básicamente promueva y favorezca esto. Esto ha sido un gran problema, incluso en medios como el nuestro, donde todavía tenemos muchas personas de riesgo no vacunadas y en general eso se debe a un segundo punto y es uno, o déficit de información o a veces un exceso de la misma llamado infoxicación, que en esta epidemia y en esta endemia ha sido bastante notoria en relación con comentarios inadecuados, información mal dada, pero también creo
que los líderes en salud y los gobiernos han tenido algo de responsabilidad al no estar preparados necesariamente para saber enfrentar y dar adecuadamente la información. Por otra parte, entonces vienen estos puntos de estímulos y restricciones, los pasaportes vacunales, que podemos ir a ciertas actividades si nos vacunamos. Entonces, aquí hay algo de control percibido que de todos modos impacta dentro de la definición de si me vacuno o no. El otro punto es el acceso a la comunidad, qué tanto puede llegar, y esto pues lo vemos que en zonas alejadas del país puede ser más difícil, pero se ha logrado. Y el otro punto tiene que ver con la infraestructura necesaria para vacunar, y ahí pues ahí hay dos puntos: el suministro, que tiene que ver con que sí, usted debe tener plata para comprar las vacunas, pero va más allá de tener el dinero. Necesitamos condiciones geopolíticas específicas, convenios bilaterales o multinacionales. Colombia se la juega por COVAX y no nos quedan tan bien como esperábamos, y también problemas incluso de acceso, transporte o de negociación. Pero además hay que tener una fuerza de trabajo que vacune, que debe tener una muy buena infraestructura, que idealmente debería estar preparada y que se vea respaldada por políticas, gestión y una comunicación efectiva, la cual creo en algunos entornos desafortunadamente no nos ha funcionado bien. Entonces, ¿nosotros en qué vivimos? En un entorno de recursos limitados, pero en donde básicamente pues hay un stock limitado de vacunas. Entonces, la primera pregunta que diríamos es, bueno, ¿cuántas vacunas necesitamos conseguir? Pero ya vemos que no es solo cuestión de conseguir vacunas, que debemos saber cómo y cuándo vacunar para reducir los niveles de enfermedad. Porque si bien ahora no las tenemos todas en este momento, sí se espera, a través de las proyecciones que tenemos, que gran parte de la población sea vacunada. Y ante esto hay que tener en cuenta de cómo actuar para vacunar en el tiempo que es y en teoría con lo que es y cómo es. Entonces vamos simplemente a revisar una pequeña definición de qué son las vacunas y qué es lo que pretendemos. Y llamativamente lo que está siempre escrito y lo que tradicionalmente hemos usado como concepto es que la vacuna, como punto final, lo que quiere no es disminuir la infección, es disminuir la enfermedad, es disminuir los pacientes en cuidado intensivo, es disminuir y evitar el colapso hospitalario y en general evitar muerte. Entonces este parágrafo creo que no lo hemos profundizado bien en el mensaje que le tenemos que dar a la comunidad y a nuestros propios colegas. Y bajo esto surge un punto, y es que para diciembre, noviembre del año anterior, nadie en el mundo pensaba, o al menos yo lo creo así, lo he corroborado con varios colegas, que las vacunas tuvieran tanta eficacia en los estudios iniciales y que nos hablaran de 90 y 100% de efectividad para prevenir infección grave o muerte. Y ese mensaje no lo supimos dar porque hay unos intervalos de confianza que desafortunadamente no se interpretaron de la mejor manera, y cuando hay las infecciones breakthrough o los casos de infección a pesar de estar vacunados, empiezan a haber críticas a la vacunación, y probablemente eso fue por un mensaje inadecuado. Estos efectos son directos, son los que necesitamos para estar aprobados. Más tarde el doctor Silva nos va a hablar de los marcadores subrogados o los correlatos de protección, pero en general digamos que por lo que más seguían los gobiernos y las estadísticas es por los efectos indirectos de las vacunas: reducir infección, transmisibilidad y aquí tenemos un concepto importante, y es el de la llamada inmunidad poblacional o de rebaño, en donde si hay personas que no se vacunan, estas podrían estar protegidas de infectarse o enfermar grave si básicamente muchas personas se vacunan. Puede que los efectos indirectos sean mayores que los directos, y ante esto se le ha prestado demasiada atención a lo que tiene que ver con esto que llamamos inmunidad poblacional. Pero, ojo, hay que dar los conceptos sencillos, pero no simples. Este es un punto que surge inicialmente en 1923 de un estudio hecho en ratones, después se habla de vacas, por eso se llama rebaño, pero empezamos a hablar, y el libro de Plotkin lo habla en el 2017, de un concepto más evolucionado que la inmunidad de rebaño e inmunidad poblacional, y es la protección comunitaria. Y ante esto, probablemente debemos pensar justamente en este sentido, que necesitamos es proteger a nuestra comunidad más que llegarla a vacunar a todas las personas. Vemos entonces que para ya ir un poco más específicos, debemos hablar de dos conceptos. Uno, el número reproductivo básico, que es las nuevas infecciones que se pueden producir cuando tengo muchos individuos susceptibles. Sabemos que para infecciones tan graves como sarampión esto puede ser de 16, es decir, una persona puede contagiar a 16, 18 personas. Y al principio nos dijeron que para SARS-CoV-2 esto iba a ser más o menos de 2.5. Hay algunos estudios que dicen que esto que surge de los estudios chinos iniciales no era tan cierto y que probablemente era mucho más.
Bueno, ahora tenemos algunos puntos para conocer más de esto. Y otro punto es el número reproductivo efectivo y es el número de infecciones que se presentan en un momento dado. Eso ya incluye los vacunados y si básicamente vamos con el número reproductivo básico cuando no teníamos a nadie vacunado, pues vemos que usualmente si teníamos 2, pues nos cruzamos más o menos acá, 2,5 y vemos que 70%, que fue lo que se mencionó inicialmente en nuestro medio, podría ser suficiente para llegar a alcanzar la determinada inmunidad poblacional. Pero hay que tener en cuenta que si ese número reproductivo aumentaba, probablemente necesitamos tener más población vacunada y lo vemos aquí con los gráficos B y C, donde necesitamos vacunar al 80-90% de nuestra población. Y un punto importante es que no solo es vacunar, el efecto de las vacunas está dado justamente por esa cobertura vacunal, pero la cobertura vacunal también tiene que ver con la efectividad de las vacunas. El modelo más simple para hablar y calcular este número reproductivo básico y efectivo es el modelo SIR, el susceptible, infectado y el recuperado, pero básicamente hay algunas condiciones específicas. Yo puedo meter esto en cualquier programa y me da usualmente los datos para calcular. Esto ayuda sobre todo a conocer el R0 para ver si las medidas impactan, para determinar cuarentenas, para determinar uso de medidas no farmacológicas y como tal también, como ustedes ven acá, el maravilloso 70% vuelve a cruzarse cuando evalúo estos contextos. Y hablo ahí entonces del umbral de la inmunidad de rebaño. Pero aparecen determinantes adicionales muy bien aclarados en este libro de la sociofísica enfocada hacia las pandemias, donde hablan de una dilema vacunal o de una paradoja de la epidemiología, donde básicamente como no me cuesta vacunarme, no lo capto así como individuo en una sociedad, pues no tengo mucho conflicto y a veces no lo hago. Y muchas personas sí se quieren vacunar, están conscientes, pero pasa que esos que no se quieren vacunar son los denominados free riders, que van a ver como los puntos blancos. Y si la epidemia avanza y progresa y yo no puedo alcanzar esta denominada inmunidad vacunal, o inmunidad poblacional, pues voy a tener que, ante una cosa como por ejemplo una nueva variante, voy a tener un colapso nuevamente del sistema de salud y brote, y la única manera de controlarlo será vacunar a la mayor cantidad de personas. Entonces, esto, que es lo que hemos vivido y por ejemplo que vive en Norteamérica, implica conocer demasiado bien este contexto porque ese con el que usualmente se basan la mayoría de gobiernos, modelos y científicos para tratar de determinar qué es lo que vamos a hacer. Y tenemos que tener en cuenta que si el número reproductivo efectivo de contagios es menor a 1, y en teoría, eso hay que aclararlo, podríamos llegar a tener controlada, ojo, no eliminada, controlada la pandemia de manera específica. Pero hay que tener en cuenta que este número reproductivo efectivo, ya lo dijimos, depende mucho de la cantidad de la vacuna. Entonces aquí, cuando tratamos de unir estos puntos de cobertura y efectividad, pues vemos que yo podría mejorar cobertura poniendo una sola dosis. Lo hemos hecho tratando de dar estímulos, teniendo más disponible de vacunas, haciendo campañas de adherencia, teniendo una logística adecuada, incluir poblaciones que no habíamos considerado inicialmente como niños y probablemente extender los intervalos. Eso es lo que hemos hecho. Para mejorar efectividad, pues necesitamos tener unos muy buenos estudios de eficacia, necesitamos que las personas que tienen deficiencia en su sistema inmune o poblaciones especiales se vacunen de manera adicional y probablemente requerimos biológicos ajustados a las nuevas variantes, de pronto a veces más dosis y ajustar los calendarios de vacunación por edad. El eslabón perdido podría ser ese número reproductivo efectivo. En Colombia lo tenemos con una muy buena metodología específica y destacada y para esta última consulta que hicimos ayer y que se hace cada semana, pues el 24 de agosto estábamos en 0.77 en lo que llevábamos usualmente de nuestra pandemia. O sea, controlados, pero aunque esto suena bien en realidad, sabemos que vienen otros procesos y que tenemos que pensar en efectividad. Y aquí es donde entonces tenemos que dar muy buena educación y vuelvo a decirlo, ser sencillos y no simplistas, señalando que hay factores de los pacientes que disminuyen la efectividad de las vacunas. Y estos son la edad avanzada, el inmunocompromiso, comorbilidades. Hay factores que no conocemos bien como son los polimorfismos genéticos, pero que claramente está demostrado en múltiples estudios, esta mañana nos mostraron uno, en donde la infección previa puede llegar a disminuir claramente la posibilidad de complicaciones graves y nos puede dar una inmunidad a largo plazo y que reforzada por una vacuna nos puede incluso dar mucho mayor efectividad a largo plazo. Los factores virales todos juegan en contra, lo que ven en curva son factores que juegan en contra y tienen que ver con mismas antigénico, aumento de la transmisión, reservorio zoonótico de nuevas variantes en nuevas poblaciones no vacunadas como los niños y las variantes que ya conocemos. Algunos factores demográficos como altos niveles de virus circulante, no tener distanciamiento físico, disminuyen la efectividad vacunal y hay que fomentarlas y promoverlas para que sí se cumplan estas medidas y si tenemos pues alta aceptación de la vacunación, digamos que esto juega a favor de que la vacuna funcione más.
Finalmente, el acceso vacunal limitado es un gran problema. El tipo de vacuna, lo sabemos, puede tener también impacto y está pendiente por aclarar si la vacunación heteróloga y si algunas decisiones políticas que se han tomado pueden ir a favor o en contra de la efectividad vacunal. Edwin nos va a hablar más tarde de los títulos de correlatos de protección y neutralización de anticuerpos, los cuales, al menos yo de mi concepto, pienso que en este momento ya empezamos a ver luces de que sí nos dan una garantía de efectividad en algunos contextos. Vuelvo a señalar, estas son las vacunas que tenemos en Colombia y al principio dijimos, esto es muy bueno, tenemos eficacias muy buenas, pero probablemente no tuvimos en cuenta intervalos de confianza para justamente hablar de este efecto real que queríamos, que era disminuir hospitalización. Y esto, digamos que nos cobró factura cuando empezamos a ver que había personas que se hacían anticuerpos o médicos que los mandaban y no teníamos una verdadera efectividad y se nos olvidó explicar que había algunas vacunas que podían ser menos efectivas, como lo sabemos ocurre con las vacunas inactivadas. Eso al menos a la hora de disminuir infección sí pueden ser muy efectivas para disminuir mortalidad o estancia en cuidado intensivo. Hay que tener en cuenta que no fuimos muy específicos al educar sobre qué era lo que pasaba con intervalo de primeras dosis, donde sabemos que usualmente entre más se alejen les puede ir mejor a los pacientes, y tampoco hablamos mucho de los intervalos antes de los refuerzos y ahora entonces vemos que tenemos algunos problemas. Cada nada sale evidencia y yo solo quiero mostrar esto que apareció en septiembre. Hoy estamos a 3 de septiembre, hay mínimo unas 15 publicaciones más muy efectivas. El artículo de ayer de New England que muestra la efectividad notable que tiene 86.3% de Coronavac para prevenir muerte. Un artículo de New England donde básicamente, de CDC, donde hablan de mejor efectividad, al igual que otro de Qatar, con vacunas de Moderna a la hora de comparar con Pfizer en disminución de anticuerpos. Señalar que tenemos 17 veces menos riesgo de hospitalizarnos si estamos vacunados versus los no vacunados. Señalar también que este estudio hay que evaluarlo, que salió ayer en Lancet Infectious Disease, el COP001, a 45 semanas después de la primera dosis, aplicar la segunda, tenemos incluso una muy buena efectividad y una respuesta de anticuerpos es notoriamente mayor, y estudios como el PITCH que también señalan que aumentar intervalos de dosificación puede ser efectivo. Y aquí lo que vimos en el principio de este año fue eso, un esquema americano muy ceñido a siempre poner 2 dosis con 21 días de diferencias y un esquema inglés que propuso extender un poco ese segundo intervalo de dosificación, considerando lo que ellos estaban viendo al seguir el estudio COP con la vacuna Oxford y también lo que se sabía de vacunas. Pero el gran problema, y eso estaba siendo muy efectivo, es cuando vienen las nuevas variantes y empezamos a ver disminución de la efectividad vacunal, empezamos a ver escapes vacunales, generalmente para infección, no necesariamente para la enfermedad grave. Y ante esto, pues la pregunta ahí viene, ¿cobertura o efectividad? Países como Nueva Zelanda lo tenían más fácil, tenían muy pocos casos, entonces básicamente ellos con R0 bajos podían llegar a, con pocos casos vacunados, tener un muy buen control, siempre y cuando usaran vacunas muy efectivas. Pero cuando ya se aumenta el R0, como ustedes ven acá, probablemente tengo que sí vacunar a la mayor parte de la población con vacunas efectivas para lograr nuestro cometido. Los modelos que tenemos ven esto, evaluar la tasa de vacunación con la eficacia, y el RE es el que básicamente nos dice más o menos hacia cuánta población tenemos vacunar, y es claro que con lo que hemos visto y la disminución de la efectividad de las vacunas tenemos que aumentar ese 70%, pero también hacerlo rápido. El doctor Leonardo Arregocés del Ministerio de Salud nos ha facilitado algunos de los modelos que se manejan y esta tabla en donde básicamente se compara lo que se planeó inicialmente y lo que se tuvo que corregir para básicamente tener una mejor cobertura y por lo tanto una mayor efectividad a la hora de vacunar, y tener en cuenta que básicamente no se justificaba dar una tercera dosis a toda la población, sino por el contrario tratar de vacunar a mayor cantidad de gente. Cuando hablo de dar una dosis adicional era poner 35 millones de dosis a toda la población después de haberle puesto 2 dosis o una dosis en las que son de una dosis, pero era mejor, como ustedes ven, probablemente con la efectividad de las vacunas actuales, llegar a tener mayor cobertura poblacional y por eso se incluyen niños y otras etapas. Pero hay algunos pacientes que desafortunadamente no son sensibles a este aumento en la tasa de vacunación porque su inmunidad no les da para tener una buena respuesta. Y eso es lo que nos pasa con diversos grupos de inmunosuprimidos, principalmente los pacientes con neoplasia hematológica, los pacientes con trasplante y algunos pacientes que toman especialmente anti-CD20.
Esto no es nuevo. Nosotros ya sabíamos que poblaciones como estas tenían menos respuestas a las vacunas y ya tradicionalmente había respuestas establecidas. ¿Qué se decidió entonces en estos momentos? Ojo, no se habla de poner un booster, un refuerzo, se habla de poner una dosis adicional porque usted no ha logrado una buena respuesta adicional. Eso lo hacemos con muchas otras vacunas, por ejemplo PVH, donde debería ponerse 3 en pacientes inmunosuprimidos. Refuerzos periódicos, vamos a ver si son necesarios, eso todavía no lo sabemos, y nuevas vacunas probablemente puedan ajustarse mejor hacia estas condiciones. Los modelos que tenemos nos señalan que la inmunidad inducida por vacunas nos puede ayudar junto con la inmunidad natural a salir de estos procesos, pero siempre hay que tener en cuenta que hay que tener algunas consideraciones específicas con algunas poblaciones y particularmente en Colombia hemos visto muchos casos fallecidos de pacientes con trasplantes. Lo otro que se plantea, con el doctor Cabrera hablaremos más tarde, es lo que pasa en pacientes mayores de 60 y 70 años, donde también se sabe la respuesta vacunal puede ser menor, aunque algunos estudios dicen que en general para prevenir infección grave tenemos buenas respuestas. Ante esto, y la pregunta si efectividad o cobertura, pues hay que tener las dos. Y hay que tener las dos y hay que verlas dinámicas en el tiempo porque cuando nos llegan las nuevas variantes, pues básicamente tenemos problemas y la efectividad puede ser muy importante en un momento, pero si los anticuerpos caen, como van a caer en muchas poblaciones, pues vamos a tener que ya no es tanta, o por el contrario, puede la inmunidad celular ser persistente. Necesitamos de los dos procesos, pero además de eso necesitamos medidas no farmacológicas y seguir con lo que se ha fomentado de educación, manejo de ventilación, con lo cual creo que no hemos trabajado mucho en Colombia de la manera que deberíamos hacerlo, y las medidas no farmacológicas como mascarilla, distancia física y demás. Es claro que entonces acá lo que vemos y lo que ajustamos específicamente es que esa inmunidad de rebaño o la inmunidad poblacional pasa ya no como la primera condición que yo debo tener en cuenta para establecer mi programa de vacunación. Es claro que necesito distribuir mejor las vacunas y ajustarlas a los riesgos de enfermedad en la comunidad. Y el problema es que esos riesgos no son ni uniformes ni aleatorios. Usted no puede decir a tal departamento yo voy a tener eso porque allá puede haber incluso más pacientes inmunosuprimidos o menos. Se requieren unas muy buenas bases de datos donde sepamos en dónde están esos pacientes. A veces las podemos tener, a veces no. Y el otro proceso adicional que requerimos evaluar es que la naturaleza de la inmunidad inducida por la vacuna es dinámica y que como tal puede disminuir en el tiempo o puede mantenerse a veces independiente del tener unos adecuados niveles de anticuerpos, se puede relacionar incluso con mantener la inmunidad del linfocito T. En estos puntos, entonces, creo que debemos enfocarnos y hablar ya de no cobertura por un lado y efectividad por otro. Podemos mejorar esos términos y hablar de una cobertura inteligente que sí sea masiva, pero que hay que hacerla focalizada en algunos puntos con dosis adicionales, que probablemente hay que tener una cobertura de riesgo. Al principio queríamos que le pusiéramos vacuna a todos, pero yo creo que lo que se hizo de hacerlo escalonado fue adecuado, ajustado a la realidad y a la economía y teniendo en cuenta evidencia clínica. La efectividad debe ser dinámica y variar por las poblaciones, vacunas, adherencia, connotaciones, variantes e incluso momentos que tienen que ver con economía o con la realidad cultural de un país. Ante esto, la cobertura efectiva como un nuevo enfoque al evaluar la salud pública y una nueva manera de medirnos puede llegar a darnos esa verdadera solución. Y probablemente debemos tratar de enfocarnos en cubrir todas esas necesidades de vacunación que tenemos, pero también en justamente llegar a ser de impacto en ciertas poblaciones y demás. Si hay algunas preguntas, esperemos que podamos resolverlas al final. Les agradezco mucho. Muy amables.